Hola, muy buenos días o tardes o noches, dependiendo de la hora que estén escuchando esto. Hoy quiero presentarles este tema llamado la identidad del Espíritu Santo explicada en el contexto de un discipulado anabautista utilizando técnicas didácticas. Es un poco largo, pero lo que quiero lograr respecto a este trabajo es proporcionarles información acerca del Espíritu Santo para que esta información ustedes la puedan transmitir a la persona que están discipulando. Y no solamente les voy a proporcionar información, sino que también les voy a capacitar con técnicas didácticas que pueden utilizar para transmitir esta información que les di. Así, la persona no solo se va a quedar con el conocimiento teórico, sino que va a haber más posibilidades de que lo internalice, de que lo asimile y ya habiéndolo asimilado, va a poder aplicarlo de manera significativa en su vida, lo que puede causar un cambio en su manera de vivir de acuerdo a lo que aprendió acerca del Espíritu Santo, un cambio positivo. Entonces, por eso está este conjunto de cosas, la información y también las técnicas didácticas. En esta presentación vamos a ver, como ya les mencionaba, la información, la identidad del Espíritu Santo y, en segundo punto, las técnicas didácticas. Ya les he mencionado el propósito del trabajo, es que las personas a las que vamos a discipular puedan hacer un uso de la información de tal manera que modifique su conducta, de que quieran hacer un cambio positivo de acuerdo a la información que recibieron. Y la consideración primaria es que el Espíritu Santo es quien enseña, quien nos da a conocer la verdad, nos capacita. Por ello, me gustaría hacer una oración con ustedes antes de meternos de lleno en el contenido, para que el Espíritu Santo realmente nos enseñe, nos capacite con lo que Él cree que es importante, para que les recuerde después en su vida, en el momento que estén discipulando, de esta presentación y de lo que Él quiere que ustedes compartan. ¿Está bien? Gracias, Señor, por la oportunidad de estar compartiendo aquí acerca de tu Espíritu Santo. Pido por favor que nos ilumines, que nos enseñes con las cosas que quieres mostrarnos, que nos ayudes a recordar aquellas cosas que son importantes para ti y también que podamos enseñarlas y compartirlas con alguien más. Pido también que nos des valor para dar testimonio de la vida de Cristo, dar testimonio de quién eres tú, Señor, a otras personas y que podamos hacerlo de manera excelente. También que tu Espíritu Santo nos acompañe cada vez que vamos a hacer un discipulado y que podamos hacerlo siempre para ti y no para nuestra propia gloria. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y vamos a seguir. En primer lugar, algo súper importante acerca del Espíritu Santo es saber, ¿Él es Dios o no? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y podemos saber que el Espíritu Santo es Dios porque en la Biblia encontramos expresiones intercambiables con Dios. Por ejemplo, Hechos 5 del 3 al 4 se refiere a cuando Pedro pone en el mismo nivel mentirle a Dios y mentirle al Espíritu Santo. Utiliza Dios y Espíritu Santo como una expresión sinónima, muy igual. Y también en 1 Corintios 3 se dice que somos templo de Dios y luego después se dice que somos templo del Espíritu Santo. Es una expresión sinónima. Y otra característica importante es que sabemos que el Espíritu Santo es Dios, además de otros factores, por la característica de su eternidad. Porque si bien todas las criaturas son temporales y tuvieron un inicio, Dios es eterno. Y en la Biblia se habla de que el Espíritu es eterno y solamente hay uno que es eterno y es Dios. Entonces, por esta y otras razones también que van a poder encontrar en la investigación en el documento para respaldar con más versículos,
sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Pero si quisieran enseñar este tema de que el Espíritu Santo es Dios a su persona que están discipulando, ¿cómo lo harían? ¿Qué técnica utilizarían? La técnica que me gustó aquí para enseñar este tema de la divinidad del Espíritu Santo es el estudio bíblico. Esta técnica me gustó porque es pasar con la persona a través de la Biblia, viendo directamente de la Biblia y no de algún otro material que tengamos preparado, para que la persona realmente se dé cuenta de que esto viene en la Biblia y no es algo que yo digo, no es algo que esta tal iglesia dice, sino que la persona misma se pueda dar cuenta. Además de que la persona se familiariza con la Biblia. Esto se refiere a que no vea la Biblia como un libro al que le tiene miedo porque no lo puede interpretar o ve como un libro así difícil, sino que si usted utiliza la herramienta del estudio bíblico para enseñar en su discipulado, tiene la ventaja de que la persona a la que discipule va a tener una actitud más abierta hacia la Biblia. Ya no le va a tener miedo, no le va a tener prejuicios de que no la puede entender. Además, va a tener un contacto directo con la palabra de Dios. Y sabemos en tantas ocasiones que han pasado como la Biblia, los versículos bíblicos de la palabra de Dios pueden modificar el corazón, pueden cambiar las actitudes, a mí me ha pasado en ocasiones que estamos viendo una clase, algún material, entonces el profesor menciona un versículo bíblico y ese versículo va de acuerdo a la pregunta que yo tenía, a la situación por la que estaba pasando. Entonces el contacto directo con la palabra inspirada de Dios es de gran bendición. Asimismo, si se hace un estudio bíblico bien hecho, con los pasos de métodos de estudio bíblico, puede ser realizando un exégesis, haciendo bien la observación, la interpretación, la aplicación, un estudio bíblico bien realizado, con esa persona, en conjunto con la persona discipulada, se le va a equipar para que ella después pueda hacer su propio estudio bíblico con otros textos que le interesen. Entonces también se le están dando herramientas a la persona discipulada para que ella después lo haga por su cuenta. Entonces es muy recomendable hacer un estudio directamente de la Biblia con esta persona discipulada y utilizando bien los pasos para hacer una correcta interpretación. Algunas consideraciones que deberían tomarse para hacer un buen estudio bíblico es primeramente tener una actitud abierta. Esto significa que vas a animar, tú como discipulador, vas a animar a la persona que estás discipulando para que no inicie cerrado en sus propias conclusiones, sino que esté abierto para aprender lo que la Biblia le quiere enseñar, lo que Dios quiere enseñar, tenga una actitud abierta. ¿A qué me refiero con esto? Cuando a mí me estaban enseñando por primera vez acerca del verbo, en 1 de Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Me preguntaron, ¿quién es el verbo? Y yo decía, no, pues el verbo es una construcción gramatical de la lengua española y se refiere a una acción. Y yo tenía esta mentalidad de que pues un verbo es una construcción gramatical, no es una persona. Tenía esta fijación. Y después me dijeron, no, el verbo es Jesús. Y yo, no, como que va a ser Jesús? Un verbo es una palabra que se usa para referir a comer, caminar, cosas así. Eso, ¿qué relación puede tener con Jesús? Yo estaba ahí muy cerrada a que me dijeran que el verbo era Jesús. Pero, pues ya al leer los versículos siguientes, al ver que todo por medio de Él fue hecho y nada de lo que ha sido hecho fue hecho, eh, todo por Él fue hecho y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Al seguir leyendo esos versículos ya me di cuenta que sí tenían razón,
de que el verbo era Jesús, pero al principio yo estaba bien cerrada en lo que yo creía. Por eso es importante animar a la persona que vas a discipular para que tenga una actitud abierta a lo que va a aprender y no solo quedarse con su propia pensamiento, sino estar dispuesto a cambiarlo. La segunda consideración es, el autor Francis Chan aconseja que cuando se hace un estudio bíblico, no se debería preguntar a la persona, ¿y tú qué piensas que dice este versículo? No, eso no se debería de hacer. Más bien hay que alentar a la persona a que busque qué es lo que Dios quiso decir con este versículo, a no buscar saber cuál es mi opinión respecto a este versículo, sino a saber qué es lo que Dios quiere decir. Entonces, por eso no queremos saber tu opinión, queremos saber qué es lo que Dios dijo. Porque si nos pusiéramos a nada más pensar, pues yo pienso que el versículo dice esto, entonces tal vez tendríamos una gran cantidad de doctrinas que no son ortodoxas, serían heterodoxas y un montón de herejías nuevas, si tratáramos de pensar nada más, a ver, ¿qué opino yo sobre este versículo, no? Entonces hay que evitar esto. Lo tercero es hacer que la persona descubra las cosas por sí misma. Por ejemplo, en la diapositiva anterior veíamos, les presentaba algunos versículos que demuestran por qué creemos que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, aplicado a este contexto, si le queremos enseñar a la persona que el Espíritu Santo es Dios, no le vamos a decir, ah, mira, aquí en este versículo dice que el Espíritu Santo es Dios. No, de acuerdo a este método, lo que vamos a hacer es hacer un estudio bíblico con esta persona y irle conduciendo, haciendo preguntas para que ella misma reflexione y llegue a la respuesta de que el Espíritu Santo es Dios. Por ejemplo, viendo el versículo de la eternidad. Ah, mira, aquí dice, ¿qué dice acerca del Espíritu Santo? Oh, pues dice que es eterno. Oh, y ¿quién es la única persona o el único ser que es eterno? Ah, pues Dios. Ah, y entonces, ¿qué nos querrá decir este texto acerca del Espíritu Santo? Si únicamente Dios es eterno y aquí dice que el Espíritu Santo es eterno, ¿qué crees que está tratando de decir aquí? Así irle conduciendo con preguntas reflexivas para que la persona llegue a la respuesta por sí mismo. Y esto lo hace mucho más especial a que nosotros nada más le metamos la información. Le hace más especial para él que él lo pueda descubrir por sí mismo. También tenemos aquí el tema de la personalidad del Espíritu Santo. En este tema traté de destacar dos cosas. Primero, que el Espíritu Santo no es solo una energía, sino que es un agente personal con el que nos podemos relacionar. Y en el segundo punto, hablar un poco acerca del carácter, acerca de quién es el Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo tiene intelecto porque escudriña las cosas de Dios, porque enseña a los hombres. El Espíritu Santo tiene voluntad porque es quien distribuye los dones de acuerdo a su soberana voluntad. También manda y dirige para la misión y pues también tiene emociones porque se entristece en las situaciones donde hay pecado por actos pecaminosos. Y ahora, ¿cómo pudiéramos enseñar este tema en un discipulado? La primera foto que tenemos al lado izquierdo es una lista. Esta lista invitamos a la persona a que escriba los detalles que observó. Pueden ser en forma de frases cortas, ir ahí escribiendo, desglosando la información en frases cortas. Y la segunda manera es que tomando un versículo bíblico, lo puedas escribir en porciones más pequeñas para así poder ir notando los detalles. Esas son las dos formas. Lista con detalles y un análisis estructural del versículo, o también conocido como desmenuzar el texto. Hacerlo en oraciones más pequeñas para poderlo asimilar mejor.
Ahora, la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? ¿Cuál es su función especial? Él participó en la creación. Eso no lo había considerado antes. Él también dio profecía a los profetas. Los inspiró para dar su profecía, para hablar lo que Dios quería hablar. También inspiró las escrituras. Dota de habilidades especiales a las personas. Su influencia en las personas provee justicia, rectitud y paz. Y punto número 6, también el derramamiento del Espíritu Santo causa devoción al Señor, de acuerdo a esos versículos. Podemos mencionar aún más funciones del Espíritu Santo. Y una forma muy interesante que encontré para enseñar este tema es hacer una carta para el Espíritu Santo. Que la persona pueda reflexionar en cuál es la obra del Espíritu Santo y escribirle, dialogar con él acerca de lo que ha aprendido acerca de él, acerca de alguna petición que quiere que lo capacite para alguna área o expresarle sus preocupaciones, sus pensamientos respecto al tema. Hacerle una carta al Espíritu Santo, una buena herramienta. Aquí puse un pensamiento. La tarea preeminente o principal del Espíritu Santo es evidenciar la presencia activa de Dios en el mundo y pues más particularmente en el contexto de la iglesia. El siguiente tema, la obra del Espíritu Santo en relación con el creyente. Este tema lo quise agregar porque los seres humanos somos muy tendientes a pensar, bueno, ¿y esto qué me beneficia a mí? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo el Espíritu Santo se relaciona conmigo? ¿Qué es lo que Él puede hacer en mí? Y la respuesta es, el Espíritu Santo puede enseñarte, según Juan 14:26, te capacita para tener valentía y dar testimonio acerca de Cristo, según Juan 15. Te guía, Romanos 8:4. Te dirige, según Hechos 8. Llama para la obra, Hechos 8:39. Envía para el servicio, Hechos 13:14. Intercede ante Dios por ti, Romanos 8:26. También el Espíritu Santo te ayuda a tener los frutos del Espíritu Santo. Te capacita con dones, te llena. Existe la frase el versículo de la llenura del Espíritu Santo. Esto se contrasta con la embriaguez, mientras que en la embriaguez la persona está dirigida por los efectos del alcohol. En contraste, una persona dirigida por el Espíritu Santo va a actuar diferente. Y bueno, en este sentido, se pudiera explicar todas las obras del Espíritu Santo en relación con el creyente utilizando imágenes. Las imágenes son muy valiosas para el aprendizaje porque ayudan a construir conceptos y despertar el interés de las personas. Así que en este punto podemos ayudar con imágenes. Ahora, ¿cómo se relaciona el creyente con el Espíritu Santo? A continuación les voy a mostrar formas positivas y formas negativas de cómo el creyente se relaciona con el Espíritu Santo. El creyente respecto al Espíritu Santo lo puede obedecer, reverenciar y el Espíritu Santo al creyente le da seguridad. Esto significa que el Espíritu Santo nos asegura, los creyentes, que estamos en paz con Dios y que somos amados por Él. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y bueno, la última parte de depuración se refiere a algo especial que nunca había considerado acerca del Espíritu Santo, y es que puede ayudar al creyente a librarse de los pecados de los cuales él mismo no ha podido librarse por cuenta propia, según Romanos 8:2. Una frase.
Respecto a la obediencia al Espíritu Santo, hay personas que únicamente le pedimos al Espíritu Santo, lo tratamos de manipular, de usar a nuestro favor, pero lo que deberíamos pensar es que el Espíritu Santo no es algo que podemos moldear, no es un poder pasivo que podamos manejar a nuestra voluntad, sino más bien el Espíritu Santo es Dios, es un ser al que nosotros deberíamos someternos bajo su dirección, no tratar de manipularlo a nuestro antojo, sino más bien someternos bajo su dirección y su guía. Ahora, el relacionamiento incorrecto. ¿Qué es lo que no está bien hacer en la relación con el Espíritu Santo? Es mentirle, resistirle, contristarle, blasfemarlo e injuriarlo. Y para enseñar esto a la persona que estamos discipulando, podríamos usar la herramienta de un análisis de situación. Y este análisis de situación o de caso lo podemos aplicar en dos formas. La primera forma es analizando directamente la situación que la Biblia dice. A esto me refiero con que Dios en su palabra no simplemente nos escribió todas las leyes y la teoría de que respecto al relacionamiento con Él, sino que nos dio ejemplos e historias de personas que se relacionaron con Él y a partir de estos ejemplos nosotros podemos extraer conclusiones. Por ejemplo, lo de mentir al Espíritu Santo, podemos analizar la situación de Ananías y Zafira y sacar conclusiones de esto, de el inadecuado relacionamiento con Él. Y la segunda forma de hacer un análisis de situación es utilizar una situación, ya sea real o inventada. Puedes utilizar esta situación y decir, bueno, existen personas que resisten al Espíritu Santo, en especial un caso de un señor llamado Johann Peters, quien resistió al Espíritu Santo, o pues narrar una situación, puede ser real o imaginaria, para que el discipulado se interese, ya que a los seres humanos les gustan las historias, y también que él pueda reflexionar y sacar conclusiones de esto para llegar a obtener el aprendizaje esperado. Una frase que me gustó mucho acerca de el impacto de entristecer al Espíritu Santo, que a veces ni había pensado, es que en momentos cuando no estamos unidos, cuando manifestamos desagrado hacia las personas, odio, celos, nos quejamos, murmuramos, entristecemos al Espíritu Santo. ¿Y realmente nos preocupa esto? Una pregunta que puso aquí Francis Chan. ¿Has reflexionado sobre la última vez que tu pecado causó dolor al Espíritu Santo? Él animaba a detener la lectura del libro y inmediatamente poner a reflexionar en esto. Es muy importante. Bien, aquí les presento un resumen de las técnicas didácticas que vimos algunas en este video, otras no. La primera técnica de hacer un estudio bíblico, mm, si la vimos, también listas y anotaciones, preguntas de reflexión y reforzamiento. También podemos utilizar grabaciones. Esto a utilizar sonidos o canciones durante la enseñanza para llamar la atención de las personas, para situarlas en una atmósfera. Hubo un compañero en una clase que estaba presentando la situación de los menonitas en Belice y utilizó una canción que él mismo tocó. Eso fue muy ilustrativo para la clase. En la participación activa, a esto se refiere a que puedas permitir a quien estás discipulando que te haga preguntas. Tener esta apertura, no solamente bombardearlo con información, sino también permitirle que te haga preguntas de las inquietudes que tiene, de
las cosas que quiere cambiar en su propia vida. También tú invitarlo a que haga un cambio de acuerdo a lo que aprendió y no solamente invitarlo así superficialmente a que haga un cambio, sino también pudieran trabajar la manera específica en que se va a hacer este cambio, el horario, el lugar, hacerlo algo más real, algo que vaya a pasar. En participación activa nos pueden surgir preguntas de la gente, por ejemplo, que tengan, ¿es bíblico adorar al Espíritu Santo? ¿Qué pasaría si adoro al Espíritu Santo y no al Hijo o al Padre? ¿Ellos no se sentirían mal por eso? Y la respuesta que puedes dar es invitarlo a reflexionar si el Espíritu Santo es Dios. Si el Espíritu Santo es Dios, entonces le puedes adorar. Y también una respuesta a esta pregunta que encontré es que si Dios es tres, pero al mismo tiempo es un solo Dios verdadero. Entonces, aunque adores solamente al Espíritu Santo en una ocasión, estás adorando al único Dios verdadero y de ninguna manera se van a sentir mal el Padre o el Hijo, no vas a ser injusto en este aspecto, porque es un solo Dios verdadero. Y bueno, también pudieras involucrar la utilización de objetos reales. A la gente le gusta mucho. Un recuerdo en una predicación de la iglesia cuando el pastor llevó un jarrón roto para representar cómo las malas circunstancias se pueden obrar para bien. O también uno de mis compañeros platicó de un pastor que llevó un ring de bici para ilustrar la crianza de los hijos. Entonces los objetos reales son muy útiles y llaman la atención de la gente, hacen que recuerden más. También compartir lo aprendido, esto sería pedir al discipulado que platique con alguien más, con su familia, con amigos, que les exponga lo que ha aprendido acerca del Espíritu Santo. Eso funciona muy bien. Luego, las creaciones espontáneas. Esto se refiere a hacer algo manual. Puede ser una carta, un collage, un dibujo, una canción, algo que la persona pueda hacer. Y por último, el análisis de situaciones, que ya lo vimos, podemos hacerlo de dos maneras, utilizando las mismas situaciones que se presentan en la Biblia o utilizando situaciones de la vida real o inventadas para extraer conclusiones de ellas. Esto sería todo por mi parte. Espero que si alguna vez en su discipulado en el tema del Espíritu Santo recuerdan este tema, lo puedan utilizar y que pueda ser de bendición para sus vidas.